Guayanidad con Rafael Marrón González. ¿Qué fue el Correo del Orinoco? Una vez en posesión del territorio de Guayana, lo primero que hizo Bolívar fue ordenar a José Miguel Istúriz la adquisición de una imprenta en Trinidad para imprimir en Angostura un periódico que conformara la voz de la patria en armas y enfrentara la desinformación realista de la Gaceta de Caracas. La imprenta se negoció por 2.200 pesos, pero como solo contaban para la operación con 1.525 pesos, se entregaron 25 bulas de upata para completar el precio. Y el sábado 27 de junio de 1818 circuló el primer número del Correo del Orinoco, cuyo editorial informaba: somos libres, escribimos en un país libre y no nos proponemos engañar al público. No por eso nos hacemos responsables de las noticias oficiales, pero anunciándolas como tales, queda a juicio del lector discernir la mayor o menor fe que merezcan. El público ilustrado aprende muy pronto a leer cualquier gaceta, como ha aprendido a leer la de Caracas, que a fuerza de empeñarse en engañar a todos, ha logrado no engañar a nadie. Como la empresa de este papel no ha sido premeditada y estamos en un país en que no se han visto más libros que los que traían los españoles para dar a los pueblos lecciones de barbarie, o momentáneamente los de algún viajero como Laughlin y Humboldt, no podemos darles desde el principio todo el interés de que es susceptible una gaceta cuya sola existencia en el centro de las inmensas soledades del Orinoco es ya un hecho señalado en la historia del talento humano. Y más cuando en esos mismos desiertos se pelea contra el monopolio y contra el despotismo por la libertad del comercio universal y por los derechos del mundo. El Correo del Orinoco culminó sus operaciones el 23 de marzo de 1822, después de 128 números ordinarios y 5 extraordinarios, al trasladarse la sede del gobierno de la Gran Colombia a Cúcuta. Presumo que cualquier periódico de hoy se sentiría orgulloso de haber sido el autor de la noticia del triunfo de los patriotas en Boyacá, o la ocupación de Caracas por el general Bermúdez, o el triunfo de los patriotas en la inmortal gesta del campo de Carabobo, o la entrada apoteósica de Bolívar a Caracas después de triunfar en Carabobo, como las reseñó en su oportunidad el Correo del Orinoco. El Correo del Orinoco tiene para nuestra historia la importancia capital de haber sido el vocero de la República desde 1818, cuando Bolívar, para usar una frase de Uslar Pietri, era el jefe de una hermosa y desesperada causa, hasta que se logró la victoria y en el suelo de la patria floreció la libertad. El impresor contratado por Bolívar para editar el Correo del Orinoco fue Andrés Roderick, también editor del Correo Nacional, periódico publicado en Maracaibo desde el 14 de mayo de 1821 hasta el 10 de noviembre del mismo año. Roderick murió en Bogotá en 1864. Hasta aquí nuestro vícoro de hoy y muchas gracias por su gentil atención.